Graciela Gigliotti Stenosiain es profesora en psicología, licenciada en psicología por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma y la Universidad Católica Argentina. Es doctora en psicología en el mismo Buenos Aires. Es docente de nivel superior por más de 30 años, miembro del Foro Internacional de Docentes de la UNESCO por la Universidad Haifa de Israel, miembro de la Red Iberoamericana de Ecobioética de la UNESCO, miembro de la Asociación Internacional de Estudios Médicos Psicológicos Religiosos, miembros del equipo interdisciplinar de reflexión de la Conferencia Argentina de Religiosos. Es miembro del cuerpo docente del Instituto Teológico de Vida Consagrada de América. Graciela hoy nos compartirá el tema acompañar las pérdidas y las heridas primordiales. De antemano, muchas gracias por tu generosa disposición. Bienvenida a este cuarto Congreso de Acompañamiento Espiritual. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por confiarme el espacio y espero que Dios me ponga, además de lo que he estudiado, las palabras necesarias para este acompañamiento. Hoy vamos a trabajar el acompañamiento en duelos, ahí tenemos, pero este acompañamiento en duelos vinculado a cómo acompañar las pérdidas y las heridas primordiales. Es como que vamos a ampliar un poquito acerca del duelo mismo con respecto a las particularidades psicológicas y a lo que significa. Vamos a la primera. Vamos a pensar cómo acompañar espiritualmente a personas en duelo, tratando de comprender, por sobre todas las cosas, la naturaleza de este proceso. Porque comprender, porque entender, nos ayuda a no ser violentos en las intervenciones, a escuchar, a acompañar, entendiendo que es un proceso lento y doloroso y que surge siempre como reacción a la pérdida de personas, de seres queridos, pero también a la pérdida de abstracciones, que luego vamos a trabajar un poquito la diferencia entre perder un ser querido o perder otras situaciones de vida. El duelo no es una situación patológica desde la psicología. Lo que sí tenemos que tener en claro, comporta ciertas desviaciones a los comportamientos habituales. Hay algunos autores que se atreven a decir, estar de duelo es estar un poquito locos, porque se alteran la atención, la memoria, las costumbres, las complicidades. Hay autores que dicen, el duelo supone, en realidad, situaciones perdidas para el diálogo con quien ya no está. No es un proceso lineal que vayamos avanzando, sino que tiene trampas, tiene contradicciones, tiene un ir y un volver. Y tiene un dolor psíquico casi incomprensible que tiene que ver con la lucha que vamos teniendo, con la necesidad de alejarnos, pero a la vez de no dejar ir ese ser al que queremos tanto. Siempre los tiempos del duelo son tiempos personales. Los libros suelen poner tiempos reales en cronología, pero nosotros sabemos desde la práctica clínica y desde el acompañamiento que no hay tiempo real que se pueda estipular, sí hay tiempos personales vinculados a los aspectos biográficos de cada uno de nosotros. Así como dijimos que el duelo no comporta patología,
sí existen duelos que toman un matiz patológico. Lo vamos a explicar de una manera muy sencilla. En el duelo normal hay un empobrecimiento del mundo. Las personas que están conmigo o las situaciones de vida ya no están. Pero en el duelo patológico se cristaliza en la persona una identificación, tal vez con la persona que ya no está o con ciertas situaciones de vida. Esto tiene mucho que ver con la diferencia el padre del psicoanálisis dio entre duelo y melancolía, que yo creo que cuando acompañamos espiritualmente, todo esto necesitamos conocerlo con mucha profundidad, porque habrá situaciones que derivar, habrá situaciones que en realidad, acompañando espiritualmente, necesiten de un acompañamiento diferente. Por eso es interesante, más que diferente, complementario. Por eso es interesante conocer estos aspectos. En la melancolía, en la persona que transita una melancolía por duelo, hay algo muy diferente al duelo normal. Insisto, en el duelo normal el mundo se empobreció, pero en la melancolía, muy relacionada al duelo patológico, la persona se va empobreciendo con esas pérdidas a las que la vida la va enfrentando. Y los síntomas de esta melancolía, lo insisto, para cuando acompañamos, saber escuchar, estar atentos, tienen que ver con que las personas nos manifiestan una sensación de profunda insignificancia. Yo recuerdo una vez una paciente muy joven que su papá se había suicidado, decirme: ¿sabes la inferioridad que da no tener papá? Entonces, en la melancolía hay un complejo de insignificancia. Hay síntomas que tienen que ver con la depresión, insomnio, falta de alimentación en el sentido de ausencia de deseo de alimentación o exceso de la misma. Pero por sobre todas las cosas hay una desazón muy dolida y ¿saben lo que asombra? El rechazo por la pulsión o el deseo de vida. ¿Por qué explico todo esto? Porque necesitamos comprenderlo para que el acompañamiento tenga, bueno, la característica de lo más óptimo posible frente a esa persona herida en su humanidad por la pérdida de un ser querido. Vamos a la otra. Ahora bien, ¿cómo acompañamos espiritualmente no ya a personas únicamente en duelo, sino a personas que atraviesan distintos tipos de pérdidas? En realidad, lo primero que tenemos que para acompañar, conceptualizar las pérdidas. ¿Qué significa una pérdida? Una pérdida es esencial en la configuración del ser humano. Es esencial como lugar en el cual se generan tanto los nuevos deseos como la esperanza. Analicemos esto en este momento de ser peregrinos de esperanza. ¿Y por qué decimos que es fundamental en la configuración de lo humano? Porque en realidad nos saca de creernos un todo o de creer que somos Dios. Es además
una condición de sublimación y una condición de creación. ¿Qué decimos de sublimación? Decimos en realidad que es encauzar impulsos hacia fines sociales positivos. Y la creación de lo que me vuelve a religar con el todo que es Jesús. Es un momento de aparición de la inteligencia espiritual, como esa facultad que nos lleva a analizar, a reflexionar sobre nuestra vida y a reflexionar sobre nuestros valores, que nos recuerda la transitoriedad, que nos recuerda las prioridades y los nuevos propósitos. Y qué interesante, nos permite desarrollar resiliencia. Pero una resiliencia que la vamos a desarrollar únicamente cuando seamos capaces de abrazar toda nuestra vulnerabilidad y el poder de transformarnos a partir de ella. ¿Qué significa transformarse por vulnerabilidad? Significa un proceso interno de cambio, de significado y de objetivo de vida. Y ese es el proceso que tenemos que ayudar a consolidar y que muchas veces, por intentar ayudarlos, lo confirmaremos en nosotros. Vamos a la otra. ¿Cómo acompañamos a estas personas? Miren, el pensador Francis Torralba tuvo la fatalidad el 23 de agosto del año 24 de perder a su hijo mientras hacían andinismo en una montaña en España. A partir de esa experiencia escribe su libro No hay palabras. Describe el último día de su hijo, los momentos que vivió, el horror de la situación. A partir de allí plantea algo con lo que coincido totalmente. No podemos hablar de pérdidas cuando hablamos de vidas humanas. Lo que se pierden son los objetos materiales y las realidades intangibles. Objetos materiales que puedo buscar, objetos materiales que puedo encontrar. Realidades intangibles. He perdido una competencia, he perdido en realidad el tiempo, una ilusión, el deseo de vida, pero los puedo recobrar. Las cosas las puedo encontrar. A las personas que han partido no, pero esperanzadamente nos plantea que las personas, aunque dejan de estar, no dejan de ser. Y como hemos dicho muchas veces en otros encuentros, forjan en nosotros la memoria amorosa que inmortaliza el vínculo. En realidad, frente a estas pérdidas, el acompañamiento respetuoso del dolor, de la confusión y aún de la ira, sentimientos que necesitan tiempo para ceder, sentimientos que no puedo confrontar porque a veces queriendo ayudar, puedo imponerme de tal manera que puedo volverme una persona violenta en el acompañamiento. Se trata de acompañar a que las personas, luego de las pérdidas, adquieran un sano relativismo, comprendan que en la vida no todo es lo mismo. Comprendan, como decía Víctor Frank, cuál es el sentido último de la vida y poder diferenciar.
Desde lo espiritual, cuando acompaño a alguien a reencontrar el sentido de la vida, que en el caso de las pérdidas tendría mucho que ver con lo que la vida espera de uno aún, en realidad, aunque no es un proceso racional, lo estoy ayudando a aliviar su alma de este dolor que está viviendo. Desde lo psicológico, en el acompañamiento, permito nombrar, sentir, ordenar el caos emocional. Y desde las acciones más íntimas, Torralba hace una diferenciación que me parece excepcional sobre los verbos a utilizar ante las pérdidas. Él dice, hay pérdidas, como la pérdida de un hijo, que nunca vamos a poder aceptar. ¿Cómo definimos aceptar? Mónica Cavalier, una especialista en el tema, nos dice, aceptar es superar la dualidad entre lo que es y debiera haber sido. Por ende, la muerte de un hijo es difícil de aceptar. También la palabra asimilar tendría cierto riesgo, porque la asimilación puede ser solo intelectual. La palabra que elige Torralba, que para mí es excepcional, es asumir, una palabra que implica cordialidad y una palabra que supone que ese acontecimiento tan dramático de nuestra vida termina transformándose en una parte de nuestra persona. Y acá yo recordaba cuando algunos autores de la corriente francesa hablan de lo éxtimo, lo que no es íntimo, lo que está fuera, y lo asocian con San Agustín. Cuando pensamos que Dios es el envoltorio de lo que está por fuera, también San Agustín nos dice, está más adentro nuestro que el alma mía. Con esto tendríamos que relacionar el cordial asumir frente a algunas situaciones tan dolorosas de vida, totalmente diferentes a la palabra pérdida. Vamos a las otras. ¿Cuáles son las pérdidas habituales? Recordemos, si ya dejamos la palabra pérdida, que no es para los seres queridos ni el fallecimiento, pensemos en pérdidas cotidianas, pérdidas por separación, por divorcio, pérdidas de relaciones significativas de amistad, de amor. Una vez se escucha el dolor de la gente en los acompañamientos cuando dice, éramos tan amigos, éramos compañeros de formación, ahora no sé lo que ha pasado. Entonces, pérdidas vinculadas a la amistad y al amor. Pérdidas vinculadas a la salud, cuando nos toca transitar o le toca a quien acompaño una enfermedad crónica, la pérdida de una capacidad física o bien algún tipo de mutilación. La pérdida de la identidad. Miren, acá hay algo muy, muy interesante. Cuando definimos identidad como el sentimiento de mismidad a lo largo del tiempo, nosotros vamos viendo que esa identidad, por ejemplo, la identidad joven, va transformándose y hay en la mitad de la vida, sobre todo, microduelos a elaborar de manera permanente. Entonces, entre esos están el dolor del paso del tiempo,
el crecimiento de los hijos, si es que uno los tiene, la muerte de los padres, la propia finitud, ¿no? Con todas estas cuestiones de tener posibilidad de elaborar microduelos sanos. Un microduelo sano es ese que siempre se queda con la ganancia por sobre la pérdida. Pero existen también pérdidas o maneras de elaborar los duelos muy maníacas, donde uno en realidad no reconoce el paso del tiempo, o muy melancólicas, donde siente que entonces lo mejor ha pasado ya. Otra de las pérdidas, que sé que lo van a trabajar por la tarde, el dolor de la migración. Y también las pérdidas vinculadas a posesiones o pérdidas materiales. Yo pensaba mucho, yo soy originaria de Bahía Blanca, y pensaba mucho en la pérdida por la tragedia de la inundación a la cual esta gente está sometida. Ahora bien, vamos a la próxima. ¿Cuál es el modo apropiado de transitar? Que sería como decir, ¿cómo acompaño yo a que las personas transiten de manera apropiada esto? Lo primero que tenemos que saber es que la elaboración del duelo y la tramitación de las pérdidas están directamente relacionadas con nuestra historia personal, nuestras heridas primordiales, nuestras formas de elaborar duelos, están muy relacionadas a la individualidad de cada uno. A las heridas primordiales, que ahora las vamos a desarrollar, que pueden estar no suficientemente integradas y por ende nos llevan a una pérdida de libertad frente a situaciones actuales. Y ustedes saben que la mejor manera de explicar esto es una frase que Micheline Lacasse, autora del libro De la cabeza al corazón, El camino más largo del mundo, expresa así: a veces las entrañas saben lo que la mente desconoce y nos portamos de manera que no quisiéramos, pero no podemos portarnos de otro modo. Entonces, hay que comprender la realización de todo lo que tiene que ver con el psiquismo individual para acompañar a la persona que en este momento tenemos delante. Vamos a la otra. ¿Qué son las heridas primordiales o dolores primordiales? En realidad son heridas que todos tenemos desde la infancia, y esto van a ver que lo vamos a plantear en una clave de mucha esperanza. Son heridas que tenemos desde la infancia o bien de situaciones significativas posteriores de la vida. Pienso mucho en algún tipo de abuso, pienso mucho en alguna situación disruptiva no ocurrida en la infancia. No son solo psicológicos los dolores. ¿Por qué? Porque tocan lo espiritual. ¿En qué lo tocan? En el valor personal, en la dignidad personal y en el sentido de pertenencia. Y en realidad, dentro de estas heridas, que las podríamos nominar de muchas maneras, vamos a mencionar 4. La herida de la injusticia, la herida de la invisibilidad, del rechazo y de la humillación. Las vamos a recorrer un poquito para ver cómo pueden quitarnos libertad en el contexto actual.
En la herida de la injusticia, la persona siente que no ha sido tratada con equidad, con respeto y con consideración, sobre todo en los entornos donde debía haber sido cuidada, la familia, la escuela, y su vida transcurrió con frialdad emocional. La herida de la invisibilidad, donde la persona siente que no ha sido suficientemente vista ni reconocida en su ser, en su esencia más autónoma. Ustedes vean que esto va a ir teniendo síntomas que lo pueden ver claramente en los acompañamientos, como excesivo aislamiento, excesiva búsqueda de aprobación, vacío existencial, desconexión con el sentido de vida. La herida del rechazo, donde hubo una falta de aceptación de la persona y lleva a que ésta sienta que nunca es suficiente, que nunca alcanza a estar a la altura de lo que se espera de ella. Y por último, la herida de la humillación, donde la persona fue burlada, criticada en situaciones de profunda vulnerabilidad. Esta persona que siempre que siente que siempre tiene algo malo, tiene un debilitamiento profundo de su autoestima, de su amor propio y de conexión con su dignidad interna. Ahora bien, conocemos las heridas y sus características. ¿Cómo acompañamos para integrar? Porque en realidad la vida no es lo que nos pasa, la vida es lo que hacemos con lo que nos pasa. No solo la vida, sino la salud mental. Se trata de, y vamos a la otra, de acompañar para integrar. Acompañar a crecer en la dinámica de la integración. Yo tomé aquí un artículo del padre jesuita Agustín Rivarola, que en el 2013 escribió un artículo sobre Ignacio Integrador. Y ahí se toma esta frase de Ignacio: abrazar todas las cosas creadas, pensando que todo lo que está bien que esté. Integrar, abriendo mi mentalidad a unas situaciones que me pueden doler, pero para abrirme a nuevos aprendizajes. En realidad, Agustín pone en este trabajo que integrar tiene mucho que ver con integrar las polaridades que nos habitan. En la vida tenemos que ser fuertes para las situaciones crueles de la vida, lúcidos para las situaciones duras de la vida, fuertes para hacerles frente, pero buenos para que en realidad la fortaleza no me endurezca, y buenos, pero sin ser condescendientes. Vean cómo integrar es hilvanar las polaridades que nos van habitando. Y también presenta una dinámica de la integración que sería con la que puedo acompañar a aquellas personas con las que estoy trabajando. No se redime lo que no se asume. No se asume lo que no se reconoce. Y no se reconoce lo que no se deja emerger. En realidad,
toda la cuestión de si somos personas integradas o no, se verá no solo en nuestro cuerpo, en nuestra voz, en nuestra mirada, en nuestro tono, sino que también fundamentalmente va a verse en las relaciones que tenemos con los demás. Esto se me ocurre vincularlo con el tema de la esperanza activa en este año del jubileo. ¿Y qué es la esperanza activa, no? A diferencia de la esperanza pasiva, porque lo que yo tengo que generar en quienes acompaño es una esperanza activa. Una esperanza pasiva es aquella en la cual yo creo que va a venir lo que tiene que venir desde afuera, pero como es poco probable que venga, no es el ánimo que me acompaña. Sin embargo, la esperanza activa es muy interesante porque me pase lo que me pase, mi reacción es lo decisivo. Y en las ideas y sentimientos que acompañan a esa reacción estará la cuota de esperanza activa que me acompaña. La esperanza activa se aprende, tiene que ver con los deseos y en realidad tiene que ver con que voy participando de aquello que quiero en algún momento lograr. Y la otra, ¿cuál es el enfoque para sanar e integrar? ¿Qué tendríamos que ir acompañando? Primero, ser cada vez más conscientes, nombrar, reconocer cómo operan mis heridas no integradas en la vida actual. Segundo, la compasión con nosotros mismos, que no es lástima. La lástima por nosotros mismos es lo que nosotros llamamos narcisismo patológico. La compasión es poderme abrazar en lo que estoy transitando. Tiene que ver con restaurar creencias o ideas que me limitan en mi integración y en mi crecimiento. Tiene que ver con la práctica de una espiritualidad encarnada, la meditación, la oración, el silencio. Y tiene que ver, por sobre todas las cosas, con el acompañamiento terapéutico. Y aquí les voy a compartir algo que el padre Pasolini, predicador de la Casa Pontificia, en la cuaresma de este año, que comenzó el 25 de marzo, en su quinta meditación, denominada Vivientes o Murientes, nos dice lo siguiente, hablando de la vida eterna y de la salvación. Él dice, la salvación es salir del recinto de la vergüenza y permitir que el trajín del viaje de la vida salga a la luz. ¿Cuándo vivimos esos momentos? Dice él. Los vivimos leyendo un libro cuando el libro nos interpela. Lo vivimos compartiendo con amigos. Pero también, y esto me conmovió profundamente, lo vivimos en el camino psicológico cuando dejamos atrás el laberinto de la culpa. Y vamos a la última. ¿Cuáles son las conclusiones? Aquí cito dos autores que tienen frases muy interesantes. Graciela Prieto afirma, la vida, ella dice, vive una situación de salud muy puntual y dice, ojalá
cuando parta de este mundo, le deje a mis hijos el legado de que la vida es una gran ganancia tallada de pérdidas. El padre O'Donoghue, en el libro Ecos de nuestra herencia espiritual, dice: la vida es el arte de crecer en la capacidad de perder, hasta la máxima de las pérdidas que tendrá que ver con nuestra propia muerte. Y Torralba afirma: quien asume las pérdidas recobra tres grandes virtudes. La humildad, que pone en evidencia todo lo que no soy y todo lo que no puedo, renunciando a la soberbia existencial. La compasión, que posibilita no solo sufrir con otros, sino una vida éticamente noble. Y la magnanimidad, que acrecienta el alma de una persona, porque la vuelve más noble, la vuelve más generosa, sobre todo con los errores de los demás, la vuelve más capaz de perdonar ofensas, la vuelve más benevolente y muestra cada vez más su grandeza moral. Nada más. Muchas gracias, Graciela, por tu aporte desde la psicología, desde la espiritualidad, desde la experiencia. En el chat de este encuentro tenemos muchas preguntas y comentarios. Vamos a comenzar con un par de preguntas conceptuales desde Bien, ambos ópticas, desde la psicología primero y después de la espiritualidad. Y también hay preguntas sobre realidades particulares de duelo y pérdida. Sobre la visión psicológica, una persona participante en este congreso pregunta sobre el duelo congelado, que pudiera explicar un poco más qué entiendes por duelo congelado, cuáles son sus consecuencias y cómo acompañar a persona en esa situación. muy bien. Bueno, en realidad el duelo congelado tendría que ver con un duelo patológico, donde la persona queda totalmente identificada con la persona perdida o con la situación de vida perdida. Pienso en una migración, entonces, no puede continuar ligando su pulsión de vida a otras cosas, porque en el duelo normal todo el afecto que teníamos por algo se retira de esa persona, de esa situación y se vuelca hacia nuevas situaciones. Por ejemplo, ¿cuántos papás que pierden hijos? Bueno, el mismo Torralba cuando lo expresa, arman asociaciones para que a otros chicos no les pase lo que a sus hijos. Sin embargo, habrá personas que quedan prácticamente muertas con las personas que no están. Entonces tenemos que cuidar mucho, seguir ligados a la vida, sobre todo pensando a quiénes nos debemos aún. El padre Julio César Lavaqué tenía un texto: no te mueras con tus muertos. Todavía hay mucha gente viva que te necesita. ¿Qué espera aún la vida de mí para seguir adelante por los que están integrando ese dolor? Entonces llegamos siempre a la conclusión que son los otros los que nos pueden salvar de ese duelo coagulado, de esos rituales permanentes, de esa melancolía donde en realidad no hay más pulsión de vida. Gracias, Bien. Graciela. La segunda clarificación que alguien pregunta, que hoy día se usa la expresión hacerle un doble clic. El doble clic espiritual, Graciela. Hay enojos con Dios.
hay primeros Claro, pasos de ateísmo, hay frases como no me ama, ¿por qué se lo llevó? ¿Por qué me quitó bien, esto tan valioso? La pregunta es, ¿qué podemos hacer cuando alguien bien. formula estas preguntas para volver a poner a Dios en el centro? Vale. Lo primero, esperarlo. Y aquí tengo que contar algo personal. Cuando muere mi esposo, también yo tuve algunos de esos sentimientos. Lo primero, esperarlo. Es un poco de ira con Dios, es un poco de... ¿Por qué? Porque estamos en carne viva. Cuando estamos con el dolor, estamos en carne viva. Entonces, solo esperarlo. Dios va a volver a hacerse presente en su vida. Y con el tiempo, si lo espero, si no lo confronto, si no lo violento, si pongo, esa persona se va a volver a reencontrar con Dios. Dicen que cuando el dolor se vuelve anécdota, lo puedo contar como una anécdota. Yo no hubiera podido contar esto que acabo de contar muchos años atrás. Cuando el dolor se vuelve anécdota, la vida recobra otra vez sentido. Pero al dolor hay que gastarlo. Al dolor hay que gastarlo con enojo, con ira, y una vez gastado ese dolor, se forja la memoria amorosa que inmortaliza el vínculo, porque no estará fuera, pero de mi corazón nadie me lo va a sacar. Y en realidad ahí veré cómo Dios fue bordando situaciones para que yo tuviera la fuerza de transitarlo, porque de Él no dependió llevárselo o no. De Él depende que siga configurando en mí la fuerza para encontrar sentido de vida y sentido de amor a Dios. Pero hay que esperarlo. Es como una vez leí que Jesús se dejaba engañar hasta que el otro tocaba su centro y podía decir lo que era bueno para él. Entonces dejemos, controlemos nuestra ansiedad como acompañantes. Dejemos y con esperanza activa acompañemos ese dolor. Hay dos realidades de tu vida que nos pueden ayudar a iluminar. Una es tu trabajo con la vida consagrada, Graciela. Sí. Hay un par de preguntas sobre la vida consagrada. Quisiera graficarla de esta manera. En la vida consagrada tenemos con frecuencia cambios de destino, quiebres en las relaciones, trabajos distintos. ¿Cómo redimensionar a una persona que se supone que tiene fe, que tiene relación con Dios, transformarlo en ganancias y no quedarse pegado en el pasado en estos cambios? Bueno, creo, padre, que acá lo que es fundamental es el trabajo psicológico, porque cuando ustedes profesan una itinerancia que después no aceptan. Entonces uno dice, pero bueno, si acá se profesó. Entonces creo que tiene mucho que ver con trabajar los dolores primordiales. Por ejemplo, las relaciones con las figuras de autoridad. Si yo siento que me mandan, ¿por qué me mandan? Y si en realidad yo estuve de acuerdo con esto. Entonces, creo que el trabajo ahí es eh, muy importante, lo psicológico, de la elaboración de duelos, sobre todo en los vínculos que se constituyeron, en las familias donde yo iba a comer, en el personal del colegio, los padres del colegio, pero lo mío es, bueno, me hace acordar de Jesús en el templo. No me pierdo, yo tengo cosas importantes para hacer. Tienen cosas tan importantes para entregar que sería muy poquito quedarse en un solo lugar.
Entonces yo lo que planteo que tanto en los vínculos humanos, que a veces son el gran sufrimiento de la vida consagrada hoy, como en la itinerancia, un acompañamiento psicológico para dar pasos de madurez es fundamental. ¿Mm? Graciela, muchas gracias. Hablando de madurez, hay otra pregunta sobre el otro estadio de la vida, que son los niños. Y alguien, probablemente una abuela o un abuelo, pregunta, ¿qué hacemos con pérdidas de niños de 7 a 10 años de edad, niños preadolescentes, con respecto a cuando pierden un amigo o una amiga? ¿Qué hacer? Bueno, ahí hay todo un tema, es muy interesante, todo lo que tiene que ver con la resiliencia y que tiene que ver con la resiliencia la post-prevención sería, ¿no? Yo recuerdo haber trabajado con cursos de chiquitos de 7, 8 años que tenían un compañerito, por ejemplo, con cáncer. Acompañaron todo ese proceso que se va a mejorar, que va a salir adelante, y de golpe la muerte. Entonces, ¿cómo los vamos forjando para que en realidad entiendan lo que nos duele muchas veces, que la muerte es una etapa más de vida y que la muerte representa una forma de presencia de los que ya no están? Yo sé que es muy duro, pero en realidad también uno los introduce en la vida misma y en una concepción antropológica de lo que significa la muerte, que no es pérdida de amor. Acá alguien lo dijo en la oración, la persona que coordinó también la oración. Acá hay que entender que el amor es más fuerte que la muerte. Y lo sabemos por la Pascua. Entonces habrá que acompañarlo en realidad a que puedan comprender. Y a veces para los chicos es mucho más fácil entender de lo que nosotros creemos cuando le queremos evitar los sufrimientos. Tiene esto mucho que ver con las tareas de posvención. Por ejemplo, cuando hubo un suicidio en un aula, cuando se suicidó el papá de un compañero. ¿Cómo vamos acompañando esos procesos después de que hechos dolorosos ocurrieron, aprovechando para la constitución de su espiritualidad? Porque ¿cuándo aparece la verdadera espiritualidad? Cuando hay un corrimiento de lo que yo quería. Lamentablemente la vida no es lo que queremos, pero después terminamos encontrando un sentido. Yo uso siempre una frase que Dios borda, nosotros vemos las hilachas. Con el tiempo seremos capaces de ir viendo ese bordado. Entonces yo diría, hablar de la muerte, no por ansiedad, hablar por nuestra propia ansiedad. Ir respondiendo de acuerdo a lo que los chicos van preguntando, ir haciendo una tarea de forjar la idea de la vida que tiene la etapa de la muerte. En tu respuesta se nota tu experiencia clínica, pero también tu experiencia familiar y me imagino con Seguramente, amistades. Hablando de tus seguramente, vínculos, y para hacer este cierre, la última pregunta sí, que te tenemos es sobre nuestro rol de acompañantes. Tú, sí. en tu experiencia clínica, has trabajado con acompañantes espirituales y pensando en nosotros, ¿de qué duelos tú crees deberíamos hacernos más conscientes o qué hay que dejarse ir en el rol del acompañante? Bueno, uno de los duelos más frecuentes, aparte de esas heridas que yo nombré, es tener muy en cuenta que hay duelos primordiales. Los duelos primordiales los sienten las personas cuando sienten que no alcanzaron a contentar a sus padres con lo que eran, o que no alcanzaron
a sacarlos de su tristeza, a darles sentido de vida, a no sacarlos de su violencia, del alcoholismo. Duelos primeros que hay que tener muy en cuenta, porque la persona siente como una especie de tristeza porque no pudo lo que ningún niño hubiera podido. Porque ningún niño que va creciendo, ningún hijo, puede sacar a su padre de estados. Este padre no ha trabajado. Yo veo mucho el tema de la violencia, del alcoholismo, de la frialdad emocional, de las depresiones. Alguien pone acá del suicidio, exactamente. Entonces, yo diría dos cosas. Primero, tengamos en cuenta cómo tiene esa persona trabajada sus duelos primero. Segundo, tengamos en cuenta que en esta cuestión de acompañar, uno tiene que ayudar a sacarlos de la pena por sí. Bueno, lo que me pasó en la vida en realidad no cuenta, importa lo que fui capaz de hacer con lo que a mí me tocó. Esta es la esperanza activa, porque no estoy determinado o determinada por lo que me pasó. Es la máxima de las libertades decidir qué hacer con lo que me faltó. Por eso la vida, en gran parte, es el modo en que nos organizamos las carencias. De acuerdo a cómo organizo mi carencia, voy a vivir. De acuerdo a cómo yo elijo mirar. Y de acuerdo a cómo elijo mirar vivo. Entonces, la libertad existencial, nadie me puede sacar la decisión de cómo vivir aquello que nunca hubiera querido transitar. Por el otro lado, y finalizo, me ha tocado, he vivido con mucha satisfacción cuando quien atiendo clínicamente me cuenta, mi director espiritual o mi acompañante espiritual me dicen lo mismo. Yo creo que eso es fundamental, encontrar a alguien del camino psicológico que coincida con ese acompañamiento espiritual que se está haciendo. Es como adelantar kilómetros y kilómetros y kilómetros en el camino personal. Y con esto nos Muchas estás invitando al gran tema de la colaboración profesional y el diálogo entre los psicólogos y los y las acompañantes espirituales. Esto es fundamental. Fundamental, porque es éxito o fracaso. Donde entramos en contradicción, bueno, es como un niño tironeado por el papá, como un desgarro. Se me ocurre la palabra desgarro. Donde entramos en contradicción. Entonces acá es fundamental la articulación, no la mezcla de planos, no la mezcla del plano humano con el plano espiritual, pero ni espiritualicemos, ni psicologicemos. Seamos capaces de una articulación para acompañar.